Hola, ¿cómo están? El día de hoy, en farmacología, vamos a ver los hipoglicemiantes orales e insulina. Y también vamos a abordar los anticonceptivos hormonales. Comencemos con los hipoglicemiantes orales e insulinas. Como pueden ver, en el Día de la Diabetes, que se celebra internacionalmente como una tendencia ascendente, es necesario estudiar la diabetes como problema de salud a nivel mundial, que se sabe, ¿verdad?, que es un síndrome metabólico caracterizado por la hipoglicemia, la hiperglicemia resultante de defectos en la secreción de insulina, resistencia periférica a la acción de la hormona o ambas a la vez. Una vez instalada la diabetes, se alteran los niveles de carbohidratos, los niveles de proteínas y los niveles de lípidos. Los primeros en describir todo lo relacionado a la diabetes, primero Paul Langerhans, que fue el que estudió que en el páncreas había dos grupos de células: el páncreas exocrino, que secreta enzimas digestivas, y el páncreas endocrino, que está constituido por los islotes de Langerhans, por eso el nombre de Langerhans. Pero en 1921, un cirujano canadiense descubrió que en esos islotes de Langerhans descritos por el anterior, estos islotes secretan la insulina. ¿Ok? Bien. En los islotes de Langerhans existen varios tipos de células. Se encuentran la célula alfa, la célula beta, la célula delta y las células F. Las células beta son el blanco principal de nuestro estudio, porque las células beta son las que secretan la insulina tal cual la conocemos. Bien, para que se forme la insulina es como en cualquier síntesis de proteínas. Primero está la prehormona, que se llama la preinsulina. La preinsulina es proteolizada por enzimas microsomales a nivel del páncreas, que la convierten de pre a proinsulina. Ya como proinsulina, en el aparato de Golgi es almacenada y empaquetada, y entonces sufre una reacción hidrolítica de la proinsulina. Al ser hidrolizada, se forman dos compuestos: el péptido C y la insulina tal cual la conocemos. ¿Ok? Entonces, para que se logre dar esta secreción de insulina a nivel del páncreas, es necesario varios estímulos. Los principales estímulos para que se secrete el páncreas es la glucosa, porque inmediatamente suben los niveles de glucosa en sangre. Ese estímulo hace que se secrete la insulina por los islotes del beta del páncreas, ¿verdad? Pero además de la glucosa, hay otros sustratos que estimulan la liberación de insulina, por ejemplo, los aminoácidos, la acetona, los diversos nutrientes, los péptidos gastrointestinales y los neurotransmisores. Como pueden ver, una vez que es liberada la insulina es eliminada y degradada en un 50% de su concentración por enzimas de tipo insulinasa. Estas enzimas insulinasas se encuentran en hígado, riñón y placenta, de modo que la vida media de la insulina es de 3 a 5 minutos. Una vez que es liberada la insulina actúa a nivel de hepático, a nivel de músculo esquelético y a nivel de tejido adiposo, porque los principales efectos de esta hormona es a nivel metabólico. ¿Ok? ¿Cómo funciona la insulina? La insulina, al ser una hormona, ella genera una señal química. Cuando la insulina entra en contacto con los receptores de insulina, entonces ella ejerce un cotransporte de potasio para que entre también la glucosa. ¿Ok? Porque el objetivo de la insulina es facilitar
la entrada de glucosa del líquido intravascular a la célula que lo requiere. La secreción normal de insulina, bueno, eso se tiene que ver de dos maneras, porque está la secreción de insulina basal y la secreción que es postprandial, que es después de los alimentos. La secreción de insulina basal es una secreción no estimulada porque se produce durante el ayuno o se produce entre las comidas en la noche o durante el ayuno, como acabamos de decir. Estos bajos niveles de insulina limita pero no eliminan la producción hepática de glucosa, porque en situaciones de ayuno recuerden que se genera la gluconeogénesis. La pérdida de la secreción basal es el principal indicador del trastorno de células beta en la diabetes mellitus. Es por eso que se toma la glicemia en ayunas, porque si la glicemia sale alta en ayunas, eso quiere decir que la secreción de insulina basal está afectada y por lo tanto la gluconeogénesis hepática que se genera durante la noche hace estragos, ¿ya? Entonces, una manera rápida de saber que hay un trastorno de células beta en la diabetes mellitus es a través de la detección de la glucosa en ayunas para saber cómo está la secreción de insulina basal. Luego tenemos la secreción postprandial. La secreción postprandial es aquella que se estimula por la ingesta de alimentos y se divide en dos etapas. La fase temprana de liberación es 10 minutos después de la digestión y la fase tardía o de secreción de estímulo por la glucosa para después utilizarla en los nutrientes. Eso se toma máximo de 140 de 100 minutos a 120 minutos, que son 2 horas. ¿Okay? La secreción postprandial se puede valorar con la prueba de tolerancia a la glucosa. Ya entonces, con la glicemia en ayunas, lo que se valora es la secreción de insulina basal, y con la prueba de tolerancia lo que se valora es la secreción postprandial. Cualquiera de estas dos secreciones que esté alterada es la que nos da el diagnóstico de la diabetes, ¿ok? El receptor de insulina. ¿Cómo funciona el receptor de insulina? El receptor de la insulina se une a una porción alfa, ¿verdad? La porción beta tiene enzimas de tipo tirosinquinasa que se activan y provocan la fosforilación. Una vez fosforilada la tirosinquinasa es lo que hace que en la membrana el GLUT4 pase la glucosa. Se reactiva el PPAR gamma responsable del metabolismo y almacenamiento y utilización. Este receptor que ustedes miran aquí, el GLUT4, es el responsable de dejar pasar la glucosa de afuera hacia dentro de la célula. Pero para que este receptor GLUT4, que sea canal, se abra para que pase la glucosa, él necesita que la insulina se una a su receptor de insulina, que va a generar un segundo mensajero que va a provocar que el GLUT4 se abra para dejar pasar la glucosa. ¿Estamos claros? Continuemos. Recuerden que tenemos dos tipos de diabetes, básicamente, ¿verdad? Que la diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente, que es la que se padece desde el nacimiento, que es sumamente hereditaria y es por un déficit absoluto de insulina o por destrucción de la célula beta por procesos autoinmunes o idiopáticos. Y tenemos la diabetes de tipo 2, que es el 90% de los casos que aparece en adultos mayores de 40 años y está relacionado con la obesidad y los estilos de vida. Para que se produzca la diabetes mellitus tipo 2, se tienen que producir tres alteraciones fisiológicas: una alteración de la secreción de insulina, una resistencia periférica a la acción de la insulina y una producción hepática excesiva de glucosa, es decir, una gluconeogénesis aumentada. Pero aparte de estos dos tipos de diabetes mellitus, recordemos que está la diabetes mellitus tipo 3, que es la diabetes insípida, que se produce cuando hay un daño a nivel de páncreas, sea por una pancreatitis o por un tumor de páncreas o porque ha habido una cirugía en la cual han extirpado el páncreas, entonces, o por medicamentos que afectan la función del páncreas. Entonces, la diabetes tipo 3 es provocada. Y
Recuerden que también tenemos la diabetes de tipo 4, que es la diabetes gestacional, que es aquella diabetes que se produce en el embarazo debido a que durante el embarazo la hormona del crecimiento se encuentra en niveles sumamente elevados, porque la hormona de crecimiento es la que provoca el crecimiento fetal y es necesario que esté alta para que el feto crezca. Pero lo malo es que la hormona del crecimiento es una antagonista de la acción de la insulina. Por eso cuando la insulina sube, la hormona de crecimiento baja. Cuando la hormona de crecimiento sube, la insulina baja. Entonces ellos son antagonistas, ellos son contrarios. Por lo tanto, al haber un aumento de la hormona de crecimiento por el crecimiento fetal, disminuyen los niveles de insulina y se antagonizan sus efectos. Es por eso que ocurre la diabetes gestacional. Cuando el embarazo llega a su término, entonces la hormona de crecimiento vuelve a disminuir a valores muy microscópicos. Entonces, prácticamente el fin del embarazo es el fin de la diabetes gestacional. ¿Ok? Aquí podemos ver los criterios de diagnóstico de la diabetes para que lo lean en un momento que ustedes tengan tiempo, ¿verdad? Y centrándonos en el tema de esta clase, vamos a ver 4 grupos de hipoglicemiantes orales. Perdón, 3 tipos de hipoglicemiantes orales y las insulinas como tratamiento pilar de la diabetes. Tenemos los fármacos secretagogos, que son sulfonilureas y meglitinidas, los fármacos sensibilizadores, que son las biguanidas y la tiazolidinediona. Tenemos los inhibidores de la absorción de monosacáridos, como los inhibidores de la alfa-glucosidasa, y tenemos las insulinas en todas sus acciones, la ultracorta, la corta, la intermedia y la de acción prolongada. ¿Ok? Los secretagogos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a aumentar la liberación de insulina. Los sensibilizadores, ¿qué son? Van a aumentar la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina. O sea, van a disminuir la resistencia de la insulina. Los inhibidores de la absorción de monosacáridos van a evitar que los monosacáridos de los alimentos se absorban antes de que lleguen a la circulación. Y la insulina ya sabemos cuáles son sus efectos. Y comenzamos con las sulfonilureas. Las sulfonilureas vienen por generaciones. Están los de primera generación como tolbutamida y clopropamida. Los de segunda generación, que son los que ustedes conocen, glibenclamida, gliburida, glipizida. Los de tercera generación son los más nuevecitos, glimepirida, gliquidona, glicentida y gliclazida. ¿Ok? Pero los que más abundan en nuestro país son los de segunda generación, que son glibenclamida, gliburida y glipizide. ¿Ok? ¿Cómo funcionan las sulfonilureas? Las sulfonilureas, ellas como son secretagogas, ellas funcionan aumentando la fijación de la insulina a los receptores periféricos, facilitando el incremento de la captación de glucosa. Ahora, las sulfonilureas, ellas son la mejor opción para el tratamiento de pacientes diabéticos delgados. Fíjense bien, eso no quiere decir que solo los delgados la puedan usar, sino que si tenemos un diabético obeso y un diabético delgado, la principal opción de tratamiento sería la sulfonilurea. ¿Ok? No vamos a hablar mucho de los de la primera generación porque casi no se usan aquí en el país. Aquí los que se usan son los de la segunda, pero no vamos a dejar de ver algunos puntitos clave. Por ejemplo, la tolbutamida, ella estimula la secreción de insulina a nivel de la célula beta del islote de Langerhans. Pero ¿qué es lo que pasa? Su tiempo de acción es de 6 a 10 horas y se une a proteínas plasmáticas y su excreción es renal. Es útil, ¿verdad? Como toda la sulfonilurea en pacientes delgados. Lo malo es que sufre bastante biotransformación hepática y se necesitan dosis altas para que sea efectivo. Aún aunque lo fraccionen en 3 tomas, es demasiada la dosis que se necesita. ¿Ya? Lo malo es que como las dosis son altas, no es raro encontrar pacientes que se quejen de hipoglicemia y alteración del tubo digestivo, vómitos y reacciones adversas.
y está contraindicado tanto en la diabetes mellitus de tipo 1, que es insulino dependiente, y está contraindicado en el embarazo y lactancia, como todas las sulfonilureas. La clopropamida tiene efectos similares a la tolbutamida. Lo malo es que tiene una vida media demasiado larga y eso puede hacer que se torne demasiado tóxico. Es benéfico porque el efecto es prolongado, pero lo malo es que tiene alta toxicidad, tanto renal como hepática. ¿Ya? Mismas reacciones adversas, siempre contraindicado en el embarazo y la lactancia y la diabetes mellitus tipo 1. También en pacientes que han tenido demasiadas crisis hipoglicémicas de manera muy frecuente, están prohibidos la clopropamida. Ahora vamos con la principal de todas. En la segunda generación ya tenemos la glibenclamida. La glibenclamida estimula directamente la célula beta del islote de Langerhans. Es prescrita para administrarse por vía oral y se absorbe con rapidez en el tubo digestivo. Y eso es totalmente conveniente para nosotros, porque se une al 97% de proteínas plasmáticas y eso quiere decir que se va a distribuir en la mayoría de líquidos corporales. Es metabolizada en el hígado y eliminada por la orina y la bilis. Y se indica en aquellos pacientes que no se controlan solo con la dieta o con fallas a los hipoglicemiantes orales de primera generación. Ok, chicos. Pero sobre todo, ¿verdad? Pacientes diabéticos delgados. Lo bueno de la glibenclamida es que sus dosis son pequeñas, ¿ya? De 15 a 30 miligramos diarios fraccionados en 3 tomas. Digamos que las tabletas son de 5 miligramos y si son 15 miligramos sería una tableta cada 8 horas para lograr los 15, ¿ok? Ellas vienen solitas o vienen combinadas con biguanidas, pero lo mejor es cuando vienen solas. Como todas las sulfonilureas pueden provocar hipoglicemia, irritación del tubo digestivo, náuseas, vómitos y reacciones adversas y una vez más prohibidas en el embarazo. La glipicida tiene efectos similares. Lo malo es que la glipicida se deja para aquellos pacientes que no respondan a los sulfonilureas de primera generación y debe de administrarse 15 minutos antes de los alimentos o una dosis única antes del desayuno. Al igual que todas las sulfonilureas tienen que tomarse antes de los alimentos, no después de los alimentos. O sea que glibenclamida, glipicida, gliburide, tolbutamida, clopropamida, como todas son sulfonilureas, son por lo menos media hora antes de las comidas. Antes, ok. La dosis es de 10 a 40 miligramos diarios divididos en 2 tomas o en una toma, porque se presenta en tabletas de 5 a 10 miligramos, ¿ya? Todas las sulfonilureas pueden producir efectos colaterales que ya mencionamos y están contraindicados en el embarazo y la lactancia y la diabetes mellitus tipo 1. La glimepirida, por ser de un carácter errático, está indicada en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 cuando la concentración de glucosa en sangre no puede controlarse en forma adecuada solo con la dieta de ejercicio o disminución de peso y ya se han usado otras sulfonilureas, porque la glimepirida ya es de tercera generación. Ella se presenta en tabletas de 1, 2, 3 y 4 miligramos y usualmente lo que se recomienda es 1 miligramo al día, no tantos miligramos. Usualmente como de tercera generación solo se necesita una dosis. ¿Por qué? Porque produce bastante hipoglicemia por ser de tercera generación y produce bastante rash, bastantes reacciones adversas. Entonces debe usarse con discreción en pacientes que ya hayan mostrado hipersensibilidad al producto e indistintamente tenga o no alergia, no se recomienda en el embarazo y la lactancia. ¿Ok? Miremos la meglitinida. En las meglitinidas tenemos la repaglinida y la nataglinida. Es raro que se usen aquí en el país porque sus mecanismos son bien avanzados. Ellos lo que se encargan es de
bajar los niveles de glicemia postprandial. Por eso se recomiendan después de los alimentos. ¿Qué es lo malo? Que ellos pueden interferir con el metabolismo y entonces de alguna manera los pacientes ganan peso. Por eso no se recomienda en personas obesas porque pueden subir todavía más de peso. Está también contraindicado en el embarazo y la lactancia la alergia o hiposensibilidad a las glitinidas. ¿Estamos claros? Como siempre, ¿verdad? Como son secretagogos, ellos siempre van a actuar a nivel de los islotes del ángel. Se administra por vía oral y son metabolizados en el hígado y son usados en tratamientos de diabetes mellitus como monoterapia o en combinación con otros tratamientos orales, y se indica más que todo en aquellos pacientes que solo hacen hiperglicemia postprandial, o sea que en ayunas se mantienen bien, pero que todo lo que coman entonces ya les sale la hiperglicemia. ¿Ok? Siempre en dosis única, ¿verdad? Porque solo se requieren cuando acaban de comer. La natalinidad tiene efectos similares, ¿verdad? Y solo se indica en la hiperglicemia postprandial. La única diferencia es que necesita más miligramos para que sea efectivo, porque sus tabletas son de 124 miligramos. Si hay un paciente que ha tenido por lo menos una crisis de cetoacidosis diabética de insuficiencia renal o hepática, no se administra, y mucho menos en el embarazo. La biguanida es otra característica de hipoglicemiantes orales. Dejemos las sulfonilureas y las meglitinidas aparte porque esta es otra categoría. Esta es la categoría de la biguanida. El blanco principal de la biguanida es el hígado y el intestino. ¿Ya? Porque estos fármacos no causan liberación de la insulina. ¿Ya? No producen hipoglicemia. Lo que hace es que aumenta la acción de la insulina en los tejidos periféricos. Son unos medicamentos que están dedicados a aumentar la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina, pero la insulina nunca sube ni baja. Lo que aumenta es la sensibilidad del tejido a los niveles de insulina. ¿Ok? Por eso se recomienda la biguanida en pacientes obesos. Eso no quiere decir que no la pueden usar los pacientes delgados. Claro que sí, pero principalmente ella fue diseñada para los obesos, al contrario de la sulfonilurea, que es para pacientes diabéticos delgados. Entonces, lo que hace la metformina es disminuir la gluconeogénesis hepática, ¿ya? Disminuye la absorción gastrointestinal de glucosa y aumenta la captación de glucosa mediada por insulina en el músculo estriado. Pongan atención que esa parte que dice que disminuye la absorción intestinal de glucosa hace que la glucosa no se absorba y se fermente adentro de la luz intestinal, ocasionando azúcares reductores que ocasionan una diarrea osmótica. Es por eso que hay pacientes que cuando usan biguanidas como la metformina se quejan de que la metformina les da diarrea, y es por eso, porque altera la absorción de la glucosa. ¿Ya? Se administra por vía oral después de los alimentos. Su vida media es de 2 a 3 horas, no se une a proteínas plasmáticas, no se metaboliza y es eliminada sin cambio a través de los riñones. Y una vez más decimos que está indicada para pacientes obesos. Aunque últimamente la metformina se ha puesto de moda porque se usa en pacientes no diabéticas que tienen enfermedad poliquística del ovario, ¿ya? Pero no porque la metformina quite los quistes, no. Lo que hace la metformina es aumentar sinérgicamente los efectos de los estrógenos orales que se toman para el tratamiento de los ovarios poliquísticos, porque en conjunto con los estrógenos disminuyen los andrógenos séricos y restablece la ovulación tal cual estaba antes de los quistes y hace que los ciclos menstruales se normalicen. Pero no es que la metformina quite los quistes, ayuda a que el tratamiento con estrógenos dé efectos deseados, ya, pero no es que la metformina quite los quistes.
¿ok? Se recomiendan 1000 miligramos diarios a 2000 miligramos diarios fraccionado en 3 tomas. Es por eso que las tabletas de metformina vienen de 500, de 850 y de 1000. Pueden venir solas o pueden venir combinadas con glibenclamida, ¿ya? Las reacciones adversas, tal como se los dije, la diarrea por los azúcares no reductores, pero puede ocasionar acidosis láctica poco frecuente. Pero aquí hay algo muy importante. Una de las reacciones adversas es que como él bloquea la gluconeogénesis, también puede producir esteatosis hepática. Si un paciente ya tiene hígado graso, es diabético y toma metformina, el hígado graso va a empeorar. ¿Ya? ¿Y por qué es prohibido en las embarazadas la metformina? Porque toda embarazada, pero toda, ninguna se salta del riesgo, todas las embarazadas tienen tendencia a sufrir algún grado de esteatosis hepática. Y si una embarazada toma metformina, entonces ese hígado graso que es habitual en el embarazo empeora y entonces se convierte en un hígado graso fulminante. Y esa puede ser una causa suficiente de una muerte materna. Y lo peor de todo es que es evitable, ¿ya? Entonces, prohibido la metformina en el embarazo por producir un hígado graso fulminante, ¿ok? Miremos la tiazolidina. Antes de avanzar con la tiazolidina, también tengo que recordarles que la metformina está prohibida en pacientes que tienen insuficiencia hepática o en pacientes cirróticos, porque empeora el cuadro cirrótico e empeora el nivel de las enzimas hepáticas y el nivel de bilirrubina. O sea, hace que la insuficiencia y la cirrosis avancen más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en nuestro medio, cuando llega el típico borrachito del barrio que es diabético a pasar consulta por su medicamento del mes, ¿qué es lo que le dan? Las metforminas, prácticamente para deshacerse de él. Pero nosotros ya sabemos que esa metformina en ese paciente que es alcohólico va a ocasionar estragos, porque le va a empeorar y le va a hacer que avance más rápido la cirrosis que ya tiene pues por su alcoholismo crónico. ¿Me explico? Las tiazolidines de una lo que hacen es que, como son otra familia aparte, su objetivo es sensibilizar a los tejidos para que capten y usen la glucosa, ya, porque disminuyen la producción hepática de glucosa en la gluconeogénesis, disminuyen la glucogenólisis, ¿verdad? Y reducen los niveles de ácidos grasos libres porque estimulan receptores de proliferación de peroxisomas de superficie PPAR. Ese es el objetivo de las tiazolidinedionas, o mejor dicho, la glitazona. Las tiazolidinedionas o glitazonas más frecuentes son pioglitazona y rosiglitazona, ¿ya? En nuestro país se usa la pioglitazona, que viene en tabletas de 15 y 30 miligramos y que se puede usar en monoterapia o en terapia combinada. ¿Qué es lo malo? Que ocasiona daño hepático y ganancia de peso solo cuando se combina con la sulfonilurea, porque cuando se administra sola no sube de peso, al contrario baja. Está contraindicado en insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia hepática porque esto hace que se generen azúcares reductores que pueden ocasionar también una retención de líquido por ser partículas osmóticamente activas, ¿ya? ¿Para quién se le da la pioglitazona? Para aquellos pacientes que tienen intolerancia a la metformina, que se quejan demasiado de los efectos de la metformina, entonces una alternativa es la pioglitazona, ¿ya? Continuemos. Tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Dentro de los inhibidores de la alfa-glucosidasa son todos aquellos medicamentos y polisemiantes orales que inhiben la absorción de los monosacáridos porque ellos evitan que se dé la absorción intestinal a través de la alfa-glucosidasa. Por lo tanto, todos los carbohidratos de la dieta terminan en la S.
El más importante de todos es la ascarbosa, que es un inhibidor competitivo de la alfa-glucosidasa, que es una enzima que se encuentra en el borde de cepillo de las células intestinales, mejor dicho, los enterocitos, que es ahí donde se da la absorción de glucosa. Entonces, al bloquear la alfa-glucosidasa, los enterocitos no absorben la glucosa. ¿Ya? Por eso está indicada en los diabetes mellitus de tipo 2 como terapia primaria o en combinación con hipoglicemiantes temporales o con insulina. ¿Estamos claros? Se recomiendan 50 miligramos 2 veces al día y aumentar gradualmente hasta 100 miligramos, pero se tiene que administrar inmediatamente con el primer bocado de alimento ingerido. Eso es lo único tedioso, que inmediatamente uno se coma la primera cucharada de comida, ahí nomás se tiene que tomar las carbosas, porque si no, no sirve. ¿Qué es lo malo? Que puede provocar flatulencia y distensión abdominal, y está contraindicado en menores de 18 años porque puede interferir con la utilización de la glucosa. También está prohibida en el embarazo de lactancia y no se recomienda como terapia única en la diabetes mellitus de tipo 1. En la diabetes mellitus tipo 2 sí puede ser monoterapia, pero en la diabetes mellitus no. En la de tipo 1 tiene que ir acompañada de insulina. Y hablando de insulina, ¿verdad? Vamos a hablar de las famosas insulinas, ¿verdad? Que tienen tantos mitos alrededor de ellas, pero ninguno es verdad. La insulina es una hormona peptídica producida por las células beta de los islotes del Langerhans, ¿verdad? Entonces está formada por dos cadenas alfa y beta y unidas por un puente disulfuro. Aquí tienen la cadena alfa, que es cortita, y la cadena beta, que es más larga, unida por los puentes disulfuro, ¿verdad? La insulina humana es fácil de obtener, pero se ha reconocido que la insulina, aparte de la insulina humana, se puede obtener de la vaca, del cerdo, ¿verdad? Y análogos humanos. Entonces, todo esto es posible gracias a la tecnología de ADN recombinante, pero entre la bovina y la porcina, la que más se parece a la insulina humana es la porcina. ¿Ok? Ahora, dependiendo de su acción, la insulina se clasifica en insulina de acción ultra corta, insulina de acción rápida o insulina cristalina, la insulina regular o intermedia, que es la insulina NPH, y la otra es la insulina de acción prolongada, que es la glargine. ¿Ok? Tenemos la insulina Lispro, la cristalina, la NPH, que es la regular, y la ultra larga, ¿verdad?, que es la glargine. Comencemos con la Lispro. La Lispro es un análogo de insulina humana que se llama Lispro porque es el intercambio de dos aminoácidos. En vez de ser prolina y lisina, es lisina y prolina. Por eso es que se llama Lispro, porque hay una inversión de esos dos aminoácidos. Y esa inversión de los aminoácidos es lo que hace que sea una insulina totalmente distinta. ¿Cuál es la ventaja? Que comparado con la insulina cristalina tiene mejor control postprandial. O sea que después de los alimentos es más efectiva. ¿Ya? El gran conveniente para el paciente porque se aplica más cerca de la hora de la ingesta y tiene mejor control glicémico, ¿verdad? Y es un tratamiento ideal para la resistencia de la insulina mediada por anticuerpos. ¿Qué es lo malo? Que su acción no dura mucho, es lo único. La insulina rápida o cristalina es la que ustedes conocen, ¿verdad? Siempre, que es la que se administra después de los alimentos. Entonces, ella es cristalina y soluble, por eso es que se llama insulina cristalina. La insulina rápida es la misma insulina cristalina. Es la única que puede administrarse por vía intravenosa en el caso de que se requiera necesario. Porque usualmente las insulinas son por vía subcutánea, pero de todas las insulinas que se administran por vía subcutánea, la insulina cristalina o insulina rápida es la única que se puede administrar intravenosa por infusión. Ella se administra, ¿verdad?, con los alimentos, y ella inicia su acción a los 30 minutos, alcanzando su máximo
su máximo pico de efecto de 2 a 4 horas. No produce patrón secretor fisiológico y se recomienda utilizarla antes de la comida, más o menos unos 15 minutos antes de la comida, de 15 a 45 minutos antes de las comidas. El objetivo de la insulina cristalina o rápida es evitar la hiperglicemia postprandial. ¿Ok? Ahora, la combinación de insulina rápida e insulina regular es lo que reduce el número de inyecciones al día y permite obtener un mejor control de la glicemia antes, durante y después de los alimentos. Es por eso que ustedes miran que los internistas combinan insulina cristalina e insulina regular. La insulina regular o de acción intermedia NPH tiene un efecto más prolongado que la insulina cristalina, porque si ustedes ven, la insulina cristalina tiene un efecto de 2 a 4 horas, pero la insulina intermedia regular o NPH tiene un efecto de 6 a 12 horas. ¿Estamos claros? Algunos reportan 18 a 24 horas, pero no, eso es muy raro. Usualmente el efecto dura entre 6, 8 o 12 horas, pero más creo que 8 horas. ¿Ok? La insulina de acción prolongada es la glargina. Esto es para pacientes que pueden costearlo. El uso de la acción de insulina de acción prolongada es evitar el número de pinchazos, porque basta con una sola dosis de insulina ultra larga para que este paciente quede bien controlado. ¿Ok? Porque su vida media es de 24 a 36 horas, es decir, que una sola inyección de glargina le cubre desayuno, almuerzo y cena y parte del desayuno del día siguiente. Pero esa comodidad sale caro, ¿ya? Porque es una de las más caras. ¿Para quién está indicada la de acción prolongada, glargina? Siempre para los diabéticos mellitus de tipo 1, para los diabéticos de tipo 2 que fracasaron en la terapia oral, la cetoacidosis diabética, el coma diabético y los diabéticos postoperatorios. ¿Cuáles van a ser las reacciones adversas a la insulina? Que una dosis no muy bien controlada puede provocar más bien una hipoglicemia. Con el tiempo, como la insulina tiene efectos metabólicos sobre el músculo, sobre el tejido adiposo, puede provocar lipodistrofia. Después de provocar lipodistrofia, puede provocar también lipohipertrofia. Y eso hace que cree reacciones locales que se conviertan en reacciones sistémicas que provoquen con el tiempo una resistencia a la insulina, que hagan que poco a poco vayan siendo requeridas dosis más y más y más y más grandes. Bien, espero que les haya quedado claro, ¿verdad?, todo esto del tratamiento de la diabetes. Por eso me van a permitir tocar el segundo punto de abordaje de esta clase, que son los otros tipos de medicamentos endocrinos, como son los métodos anticonceptivos hormonales. Entre los métodos anticonceptivos hormonales tenemos, ¿verdad?, que son sustancias o combinación de sustancias esteroideas, sean estrógenos o progestágenos, cuya administración o aplicación por diferentes vías evitan el embarazo. Por eso son anticonceptivos hormonales, porque por medio de hormonas como progestágenos y estrógenos van a evitar el embarazo. Los anticonceptivos hormonales se clasifican en los orales, los inyectables, los que son en forma de implantes subdérmicos y otros hormonales, ¿ya? Dentro de los orales tenemos los que son combinados con estrógenos y progestágenos y los que solo son progestágenos, aunque también existen los que son solo estrógenos. Luego tenemos los inyectables, que son el inyectable mensual y el inyectable trimestral. Tenemos los de los implantes subdérmicos, el más común es el Norplat y otro que es el Micronor. Estamos claros, casi no viene el Micronor aquí, usualmente el que viene es el Norplat. Luego tenemos los hormonales vaginales, los hormonales transdérmicos, los hormonales con DIU, ¿verdad?, que es una T de cobre que viene impregnada de hormonas. Y tenemos el mecanismo SIU, ¿ya? Ok, continuemos. Los hormonales orales son aquellos que utilizan una sustancia sola o combinada de sustancias esteroideas, como estrógenos y progestágenos, que se administran por vía oral para evitar el embarazo.
La eficacia anticonceptiva de los hormonales orales son del 92 al 99 cuando se usan bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están limitadas al ciclo que se ingiere la pastilla en forma correcta. Su eficacia es del 97% por cada 100 mujeres. Se estima que hay 65 millones de usuarios en todo el mundo. Quiere decir que de 100 mujeres que toman anticonceptivos orales, sea píldora o pastilla, 3 salen embarazadas y 97 evitan el embarazo. Pero esas 3 que salen embarazadas, eso depende, ¿verdad?, de si olvidan la dosis, de si se toman el anticonceptivo correcto o si tienen cumplimiento. ¿Estamos bien? Ahora, los orales combinados contienen una combinación de estrógenos y progestágenos. Usualmente vienen en presentación de 21 tabletas como la microginón o vienen de 28 tabletas como la lofemenal. ¿Estamos claros? Entonces, la microginón trae 3 filas y la lofemenal trae 4 filas. ¿Ya? Tenemos los de dosis alta como por ejemplo el etinilestradiol, que contiene 50 microgramos de estradiol con 500 microgramos de progesterona. El único que estos que son de dosis alta no están disponibles en el MINSA, porque los que están disponibles en el MINSA son los de dosis media, que son la microginón y la lofemenal, y los de dosis baja son prácticamente los comerciales. ¿Estamos bien? La microdosis, ¿verdad? Es la microginón Ginovin del laboratorio Schering. Los antiandrógenos que son el Diane 35, ¿verdad? Que se ha hecho muy famoso porque evita los embarazos, ya que tiene estradiol y progestágenos antiandrógenos, ¿ya? Tiene ciproterona. Esto lo usan bastante en aquellas pacientes que la microginón y la lofeminal les cae mal. ¿Estamos bien? Y es una alternativa en el tratamiento del ovario poliquístico, la Diane 35. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos orales? Es que actúan impidiendo la ovulación, en especial los estrógenos, porque los progestágenos actúan en 3 niveles. Actúan sobre el moco cervical haciéndolo más espeso y más hostil para la movilización del espermatozoide. También actúan sobre el endometrio evitando su preparación para la implantación y actúan sobre las trompas de falopio aumentando la peristalsis haciendo que el óvulo viaje más rápido e inalcanzable para el espermatozoide. La ventaja es que el ser oral es fácil de usar, ¿verdad? Es eficaz y es reversible porque inmediatamente deja de tomar el anticonceptivo, la mujer vuelve a ser fértil. Es seguro porque tiene pocas complicaciones y riesgos de muerte y elimina el riesgo de embarazo haciendo que se disfrute más la relación sexual cuando se usan adecuadamente. ¿Ya? Lo malo es que no se debe usar durante la lactancia y no protege contra ETS y el SIDA. Ahora, cuando ya se interrumpe totalmente el uso, se recupera la fertilidad en 2 o 3 meses y requiere suministro periódico de píldoras y estricta ingestión diaria, porque con una o dos que fallen ya fracasó el método, o sea que es un método que requiere disciplina. ¿Para quién está indicado los anticonceptivos orales? Para parejas que desean espaciar los embarazos, mujeres jóvenes y adolescentes sexualmente activas, parejas que desean un método reversible corto a largo plazo y mujeres en las que está contraindicado el DIU. En todas esas mujeres que no se pueden poner el DIU, entonces el anticonceptivo oral es una buena opción. Las mujeres con periodos dolorosos y abundantes pueden tomar anticonceptivos orales en vez de los inyectables. Las mujeres posaborto inmediato deberían de tomar anticonceptivos orales. En mujeres que no den lactancia, en el periodo posparto o por cesárea, y en las mujeres que nunca han tenido hijos, ¿ya? Porque si ya han tenido hijos, entonces la terapia oral debería ser la segunda opción más bien. Se deberían de explorar otras técnicas.
Las contraindicaciones absolutas es durante el embarazo, porque ya sabemos que puede provocar un aborto. Está contraindicada en pacientes que sufren de migraña o jaqueca o cefalea crónica porque podría aumentar la cantidad de veces que le da migraña. Está contraindicada en la diabetes mellitus no controlada porque se sabe que los esteroides orales, como las hormonas esteroideas, aumentan la cantidad de lípidos en sangre y por lo tanto aumenta la gluconeogénesis y van a aumentar los niveles de glucosa. Está contraindicada en enfermedad hepática aguda o crónica activa porque al ser metabolizados en el hígado, entonces quiere decir que aumenta el grado de insuficiencia hepática. Los anticonceptivos orales están totalmente prohibidos en pacientes que tengan sangrado uterino anormal, ¿verdad? Como cuando tienen miomas o cuando tienen algún sangrado sospechoso, cuando no debería de tenerlo. Entonces lo primero es que se haga su biopsia y después valorar o no el uso del anticonceptivo. Está prohibido en aquellas pacientes que ya tienen diagnosticado un cáncer de mama o un cáncer de ovario porque la presencia de estrógeno hace que estos tumores crezcan más rápido. Entonces está prohibido los estrógenos en los casos de cáncer de mama, ¿sí? Y en los de cáncer de ovario. Está prohibido en los pacientes epilépticos que toman medicamentos anticonvulsivantes porque en presencia de los estrógenos se anula la acción del efecto anticonvulsivante. Está prohibido en el tabaquismo excesivo, ¿verdad? Y también está prohibido en personas obesas o con alto riesgo de trombosis porque los anticonceptivos orales son protrombóticos. Si una mujer tiene trombosis venosa superficial o profunda y padece de varices, los anticonceptivos orales no son una buena opción. Hay que buscarle otro método porque le puede empeorar la trombosis. ¿Ya? Si una mujer ha tenido una mola hidatidiforme, ¿verdad? Un embarazo molar, habría que pensarla 500.000 veces antes de probar con un anticonceptivo oral, porque si no le vuelve a dar la mola. Algunas contraindicaciones relativas: la obesidad, la depresión, la diabetes, la hipertensión, el hábito de fumar, la edad avanzada mayor y condiciones que hacen poco confiable a la paciente, ¿ya? Aquí tenemos algunos efectos adversos, ¿verdad? Algunas pacientes se han quejado de sangrado uterino normal, de retraso o amenorrea, de náuseas, vómitos y mareo, de aparición de vello facial, pero la más absurda de todas es que dicen que las pastillas engordan y es falso. Lo que engorda es la ansiedad de comer. ¿Ya? Ok. Los hormonales que solo son de progestágeno, el que llama la atención más es la de medroxiprogesterona o de hidromedroxiprogesterona, que es la que se conoce como Depo-Provera, o la famosa inyección de los 3 meses. ¿Cuánto contiene? Contiene 150 miligramos de medroxiprogesterona. La Depo-Provera es solo una marca de medroxiprogesterona porque Depo-Provera es marca Pfizer. Ya, es de uso intramuscular y tiene una eficacia mayor al 99%. Una vez que se interrumpe la inyección de los 3 meses, se recobra la fecundidad, se recobra la fertilidad de 2 a 6 meses después. ¿Ya? Su mecanismo de acción es hacer que el endometrio se vuelva más delgado e hipotrófico, el moco se vuelva más espeso y acelera el paso del óvulo por la trompa de falopio, inhibiendo la ovulación por disminución de la FSH y LH. Porque al aumentar el progestágeno en sangre se va a dar lo que es una retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipófisis de la gónada. Por lo tanto, van a evitar la ovulación, al contrario de los estrógenos que van a promover la ovulación. ¿Cuáles son las ventajas? Que no se afecta la función gastrointestinal como la que ocurre con los orales. Son altamente efectivos y de acción prolongada porque dura 3 meses y no están relacionadas con el coito. Lo único que la menorrea puede ser deseable y aceptada y disminuye los cólicos, el dolor menstrual y ovulatorio. Y se puede usar durante la lactancia ya establecida, no como las pastillas que están prohibidas en la lactancia. Entonces, durante la lactancia una mujer se puede usar la de los 3 meses.
¿Estamos claros? Si se usa durante el embarazo no causa efectos congénitos, pero puede provocar, ¿verdad?, la pérdida del producto. Puede ser que tenga un aborto espontáneo. ¿Cuáles son las desventajas? Que la amenorrea o la falta de menstruación puede prolongarse más de lo previsto y puede haber exactamente ese tipo de trastornos menstruales en los cuales hay retraso de la menstruación. La fertilidad se reanuda dentro de 6 meses después y lo malo es como todo anticonceptivo hormonal que no protege contra enfermedades venéreas, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos benéficos que no son anticonceptivos? Aparte de ser anticonceptivos, protege contra la enfermedad inflamatoria pélvica, evita la anemia al disminuir el sangrado menstrual, no reduce la producción de leche materna, mejora la dismenorrea, reduce el riesgo de cáncer de endometrio, mejora la endometriosis y no produce malformaciones cuando se administra en mujeres embarazadas. Reduce el riesgo de embarazo ectópico y eso es un punto muy importante. Pero la pregunta del millón, ¿qué mujeres son aptas para ponerse la inyección de los 3 meses? Las que son aptas para ponerse la inyección de 3 meses son las mujeres en edad fértil y con vida sexual activa que ya hayan tenido hijos. Se puede usar en las que no hayan tenido hijos, pero no es lo adecuado porque ella fue diseñada en las mujeres que ya han salido embarazadas. ¿Ya? También se puede usar en mujeres que nunca han parido y nunca han salido embarazadas, siempre y cuando se compruebe que en estas mujeres no se puedan usar estrógenos. Entonces, los progestágenos son una alternativa en mujeres que no pueden tomar estrógeno. También los progestágenos, como la Depo-Provera, se puede usar después del parto, después de la cesárea, después del aborto. Es decir, después de todo evento obstétrico, se tiene que poner, según la norma del MINSA, la de los 3 meses. También está indicada en mujeres fumadoras, en mujeres con anemia, en mujeres que no desean tener más hijos pero no quieren operarse, en las mujeres mayores de 40 años y antes de una esterilización quirúrgica, ¿ok? Por si falla el método. Se administra en los primeros 5 días de iniciar la menstruación. Se puede usar en cualquier momento si está segura de que no hay embarazo, porque si está embarazada y se pone la inyección, lo más probable es que tenga un aborto. La dosis subsecuente deben de administrarse cada 3 meses y su uso es intramuscular profunda, ya sea en el brazo o en el glúteo. Su inyección debe ser cada 3 meses, por eso las citas son cada 3 meses. En cada visita se le tiene que dar consejería y vigilar el correcto uso del método. Y se debe más o menos valorar cuál es la satisfacción del usuario. Se debe reforzar la consejería y cambiar el método si la usuaria quiere cambiar de método. Se debe llevar a cabo el registro de las aplicaciones con fecha para no equivocarse con la siguiente dosis. Y hay que valorar el colesterol en cada cierto periodo de tiempo porque al ser esteroides, recuerden que se afecta el metabolismo de los lípidos. Espero que les haya gustado esta diapositiva y cualquier duda o pregunta la pueden hacer a través de la barra de chat de la plataforma. Muchas gracias chicos, les deseo éxito.